Esa intervención se conoció mucho, pero había tenido lugar porque yo una semana antes había ido a un debate en televisión que se había difundido muchísimo. Entonces a mí me llaman para hablar producto de ese debate. Les había gustado el debate y querían que fuera a hablar un poco digamos, con este estilo que yo tenía de mucho dato, pero también de conocimiento de la realidad. Entonces siempre tuve como esa cercanía con los medios y nunca me interesó. Siempre, no, gracias, no quiero hablar. Nos invitaban a programas de televisión, no, gracias, no quiero ir. Pues no me interesaba la vida de exposición. Sin embargo, siempre me pasó que, bueno, tengo facilidad, no hago papelones y me pongo nerviosa, no me tiembla la voz, no sé, no me desmayo, no vomito, nada. Tengo facilidad para hablar y esas cualidades fueron las que un poco me fueron acompañado, obviamente la información y el compromiso, que son fundamentales, sin eso no se llega a ningún lado. Pero eso fue lo que me llevó un poco a hablarle a los senadores, que me acuerdo incluso cuando me llamaron, que yo dije, pero ¿están seguros de que vienen a llamar a mí? O sea, la Cámara de Senadores es la Cámara Alta, estaban yendo un montón de profesionales, digamos, currículums enormes. No era un momento, digamos, para presumir lo que soy, para usar palabras técnicas sobre lo que estaba estudiando, digamos, para venderme como más de lo que era. Sino que era ese momento de decir, bueno, tengo una oportunidad que muchísimos argentinos querrían. Muchísimos quisieran tener a los senadores de frente y decirles, no quiero que legalices esto, me estás defraudando, me estás decepcionando, no te voté para esto. Obviamente, fíjate, me enoja, todavía el día de hoy me enoja. Pero creo que podemos cambiar las cosas. Creo que a nivel autocrítica nos quedamos muy dormidos, la cuarentena nos hizo muy mal, pero bueno, tampoco le puedo echar la culpa al Movimiento Pro Vida, porque a toda la sociedad argentina le hizo muy mal. Así que obviamente para esto nos queda cambiar la mentalidad, ponerse manos a la obra y ver de qué manera se puede volver atrás, porque se puede volver atrás, no es nada más ni nada menos que una ley. Muchas veces se han vuelto atrás, tenemos ejemplos de países que han vuelto atrás con la legalización del aborto. Hay Polonia 2 veces, Chile también. Entonces yo creo que es posible y creo que todo esto también es un poco lo que pensaba cuando se aprobó. Obviamente un golpe duro porque uno viene trabajando un montón, pero me lo esperaba, o sea, no puedo decir que me sorprendió. Nosotros trabajamos con mujeres que se han quedado embarazadas en contexto de vulnerabilidad, generalmente económica, pero también puede ser un acompañamiento de la familia. Trabajamos en los barrios más humildes de provincia de Buenos Aires, en mi caso, pero está en otros puntos del país. Y lo que hacemos es, digamos, trabajar ya sobre la mujer que sabe que va a tener a su hijo. Nos han llegado muchos casos de mujeres que habían intentado abortar, no habían podido y después se habían arrepentido muchísimo y querían tener a sus hijos. No porque nosotros hagamos un filtro vos y vos no, pero en general el proyecto llega a esas mujeres. Una mujer que está con un embarazo difícil, puede ser incluso a veces embarazos de riesgo, hemos tenido embarazos en contextos de trata, de prostitución, de abuso de drogas, de abuso sexual, obviamente. Digamos, nos han llegado estos casos difíciles, no es que trabajamos con una mujer que digamos, una mujer de laboratorio, que solamente lo único que tiene es estar en situación de pobreza. Trabajamos con casos muy difíciles, pero estas mujeres ya han decidido tener a sus hijos. O sea, es literalmente la alternativa al aborto, es el acompañamiento. Estos casos también me han permitido ver otra realidad, porque si vos te guías por el debate, te haces una imagen de lo que la mujer humilde quiere abortar, digamos, y porque piensa que así se soluciona su situación, e incluso te armas una situación de la mujer vulnerable. Fíjate, las causas, o sea, nosotros trabajamos muchas veces con esas causas que llevan a la mujer a abortar, no con la decisión del aborto sí o no. O te fijas entre las causas y vas a tener mujeres que se embarazaron por estas razones, puede ser por cuestiones de abuso, por cuestiones de mucha vulnerabilidad económica, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que sobrellevar esos embarazos con esas situaciones. Y lo que hacemos es brindar acompañamiento en el plano psicológico, emocional, y además trabajar con los módulos de medicina y de nutrición. Porque entendemos que cuando una mujer, digamos, está esperando un hijo, cuando está cuidando un hijo, también necesita que cuiden de ella. Entonces, es un poco lo que nos motiva a nosotros. En ese sentido, digamos, insisto, me ha permitido conocer la realidad de la que se habla muchas veces cuando se habla del aborto, porque siempre que se habla del aborto se habla de embarazo vulnerable.
no es lo que las feministas dicen. De hecho, las clases sociales más bajas suelen ser las que tienen mucho más rechazo al aborto. En general, el aborto suele tener más aceptación en las clases medias. Una mujer humilde entiende que su situación económica no se soluciona abortando a su hijo. Entonces, eso es muy lindo de ver también. Tienen otra forma de ver la vida. Yo creo siempre que yo aprendí mucho más de ellas que lo que yo les pude dejar a ellas. No porque lo que yo les haya dejado sea poco, sino porque realmente es conocer otra realidad. Estas mujeres tienen la gentileza, la amabilidad y el cariño de abrirte la puerta para dejarte entrar en sus vidas durante un año, ¿no? Nosotros muchas veces incluso seguimos en contacto, tratamos de solucionar esos problemas importantes que vemos con este trabajo en red. Por ejemplo, si vemos que la mujer está con una situación de abuso sexual, bueno, te acompañamos, hacemos la denuncia, te vamos además a hacer el contacto con otras organizaciones, pero que sigas eso para que o puedas empezar un tratamiento o para que tengas el acompañamiento especializado para eso. Nosotros es maternidad, pero no queremos dejar a nadie sola, digamos, no queremos ver un problema y hacer como que, sí, y doy vuelta a la cara y sigo adelante. Porque esa persona claramente si cayó cerca tuyo porque te necesita. Pero yo te digo, me ha servido esto, defensores de mamás, para ver la realidad con otros ojos. Ojalá todos los que defienden el aborto pudieran ver la realidad con esos ojos, porque creo que cambiarían de postura. Son los mismos reclamos los que imponen, es el mismo. O sea, creo que a mí me sirvió un montón la investigación porque dije, ya está, este es el modus operandi. Actúan así, primero van con las cifras de abortos clandestinos, usan los mismos casos de sensibilización, compran los medios, compran a los políticos, son las mismas organizaciones financiadas. Los problemas que se plantean son los mismos, es increíble. En Argentina te dicen que la primera causa de mortalidad materna es el aborto. Cuando vas a ver las causas de mortalidad materna es la tercera y última. Tenés primero causas obstétricas directas, después causas obstétricas indirectas y después aborto, sin distinguir entre inducido o espontáneo. Ahora, te mueves a Guatemala, o sea, mira cuántos kilómetros subimos, y te dicen que la primera causa de mortalidad materna es el aborto. Y cuando vos te vas a fijar, ves que la primera causa de mortalidad son las hemorragias. Digamos, por una cantidad de mujeres que se mueren por hemorragias y por no llegar a tiempo al sistema sanitario. Fíjate cómo el reclamo siempre es el mismo. Siempre hay financiación, siempre se está trabajando, se trata de ir al Congreso, si no se puede ir al Congreso se va al Poder Judicial Nacional. Si el Poder Judicial Nacional no hace lo que, digamos, como acá fue con la sentencia, como fue en México hace poquito con la despenalización del aborto, la inconstitucionalidad de la defensa de la vida en los estados, en las constituciones de los estados, y la prohibición de objeción de conciencia, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso, por ejemplo, fíjate que incluso trasciende el aborto, Costa Rica con la fertilización in vitro, Chile con la libertad religiosa, ahora El Salvador con el caso Manuela y aborto. Fíjate, o sea, si la sociedad es demasiado conservadora y no me permite impulsar el debate en la legislatura primero, o el debate en el Poder Judicial, si no puedo comprar los votos de los jueces, entonces me voy a la Corte Interamericana, que está recontra intervenida por el progresismo, hace años que se dedica a sacar sentencias completamente ideológicas, y entonces ahí empezamos a hacer presión internacional, porque si no se puede adentro, se tiene que poner desde afuera. La verdad es que la forma de operar es exactamente la misma sin importar el país. Yo vengo de México, en México son los mismos problemas que Argentina, y vengo ahora a Ecuador y me entero que son los mismos problemas que en México. Una cosa siempre investigar desde internet, y cuando uno logra ver, la verdad es que es exactamente lo mismo. Yo en Defensores de Mamás me he encontrado nenas de 14 años, una de 13 que apareció embarazada porque su embarazo lo había buscado con su novio y ella venía de un aborto anterior, aborto espontáneo, digamos, se ve que embarazada, tuvo el aborto espontáneo y entonces volvió a buscar ese bebé con su novio porque ella ya quería ser mamá. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que su mamá había sido mamá a los 14 años y su hermana había sido mamá a los 14 o 15. O sea, la historia familiar pesa un montón, pues son barrios muy humildes y porque para nosotros es una niña, a los 13 años es una niña. Pero ella no se comportaba como una niña, ella no creía que fuera una niña. Para ella ya estaba en posición de ser madre. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con un montón de fallas estatales, digamos. Fallas del Estado en no fortalecer la familia, fallas del Estado en no darle trabajo a sus padres para que estén más en su casa, fallas sociales de que los niños sean criados con la televisión, de que no tengan un plan de vida ni una proyección a futuro realizable. A la niñez no la estamos cuidando.
Digamos, es muy gracioso porque te dicen, ay no, niñas no madres, pensando que todas las niñas son madres por violación. Y no, hay muchas niñas que lamentablemente son madres porque el Estado les ha dado la espalda, porque sus familias les han dado la espalda, las obligaron a crecer antes de tiempo. Y eso no te lo dicen, digamos, el Estado tiene que estar para garantizar abortos, pero el Estado no tiene que estar, por ejemplo, para hacer que esa niña tenga una infancia feliz, para que tenga una infancia cuidada. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo del 94 dice, los niños son el recurso más importante de toda nación, y un ratito después dice, los niños son el futuro de la nación. ¿Por qué quieren atacar tanto a los niños? E incluso dice que el niño es el recurso más importante para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. O sea, si vos cortás el futuro del niño, de una nación, no crece, no se desarrolla. El país subdesarrollado va a seguir siendo subdesarrollado. El país en desarrollo nunca va a llegar a terminar ese desarrollo. Entonces, fíjate, el ataque principal son a los niños, desde toda la ideología de género, que planea confundirlos, que planea promover los abusos sexuales, porque en definitiva que cuando vos promueves el abuso sexual en un niño es más probable que tengas un adulto muy confundido, muy lastimado, que tal vez incluso puede llegar a ser abusador sexual, que no puede construir una familia, que tiene problemas para relacionarse afectivamente, y eso en el fondo afecta a la familia. Fíjate cómo funciona todo, es perverso realmente. Y nada se pone en pos de los niños. La adopción hoy se ve como un capricho de padres que no han podido tener hijos y entonces recurren al chiquito que está para adoptar y lo quiero a mi gusto, que se parezca lo más posible a mí para que no se note que yo no pude tener hijos. Y la adopción no es eso, la adopción es la posibilidad de darle a un hijo una historia de amor y una familia. La prioridad tendría que estar en el hijo, pero socialmente hace años venimos diciendo que la prioridad está en los padres. Digamos que los padres son los que tienen los derechos y los hijos se acomodan como si fueran una mercancía. Y no es así. Los padres son los que te tienen que acomodar y tienen que entender que esos niños necesitan una historia de amor, que necesitan una familia que los ame cuando están en un contexto sumamente, digamos, terrible. Pero así, si te pones a analizar política tras política, te das cuenta de que el foco no está puesto en los niños. Porque en el fondo hay digamos, más allá de la cuestión humanitaria de vuelta, hay una cuestión política. En algún punto te plantea supuestamente la prevención digamos, del embarazo por violación, pero cuando vos vas a leer, creo que es el artículo 33, en realidad lo que te dice es que para prevenir el embarazo de la violación te dan anticonceptivos. O sea, que te sigan violando, pero con anticonceptivos, cosa de que ahora no te embaraces, ¿no? Se le permite a una niña abortar sin el consentimiento de sus padres. De hecho, cuando, digamos, llegara a haber una diferencia de opinión, los padres no quieren que aborte y la niña quiere abortar, todo se lleva a pasar por encima de los padres para que la niña aborte. Una niña puede ir a abortar con su referente afectivo. ¿Qué es para la ley un referente afectivo? No tengo idea. Podría ser, por ejemplo, un tío abusador, un vecino abusador que la lleva de la mano a abortar. Dice, yo soy referente afectivo, que aborte sin que los padres se enteren y la siga abusando. Prohíbe totalmente la objeción de conciencia. No hay lugar para la objeción de conciencia. También sostiene, por ejemplo, en un artículo el hecho de que se tiene que proveer el aborto en la medicina, digamos, de salud en el sistema sanitario, digamos, con las pastillas, los insumos, y en las comunidades, digamos, en las comunidades nativas se tienen que respetar la medicina ancestral, las prácticas ancestrales, las costumbres. O sea que si en tu comunidad es, no sé, el chamán o el curandero el que quiere hacerte abortar porque ellos abortan con un jugo de pastitos y poniéndote una piedra en la vagina, bueno, vamos a hacer eso, y eso está amparado por la ley. También este proyecto de ley hace que si yo llego con un aborto en curso, un aborto que me ocasionaron de manera clandestina, ¿no? Obviamente ahí hay en el fondo una persona perversa que sabía que estaba poniendo en riesgo mi vida, pero me dijo que me iba a hacer un aborto clandestino. Yo llego con una emergencia obstétrica a la guardia, el médico no puede hacer una denuncia para que lleguen al que me realizó el aborto clandestino. O sea, no persigue ni siquiera el aborto clandestino. Lo que hace es taparlo, digamos, prohibir la denuncia. Estas son algunas de las cosas. Habla del aborto como un derecho humano, no hay ningún tratado de derecho internacional que reconozca el derecho al aborto. O sea, tienen trabajo que hacer y tienen por dónde empezar. Este proyecto de ley es nefasto.
sea, es agarrar, imprimirlo y con resaltador ir marcando todo lo que me hace ruido, charlarlo con un abogado, un estudiante de abogacía, alguien que me pueda instruir un poco más en esto. ¿Pero no te parece raro que diga esto? Afortunadamente la ley en general se entiende bastante sencillo para todos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y obviamente les toca, como tienen este batalla acá, no estamos hablando de una situación ideal, bueno, cuando aparezca, digamos, esto ya está pasando, tienen la necesidad de difundir, de visibilizar, de comprometerse, de ir a las marchas, de repartir volantes, digamos, de hacer todo lo que se puedan hacer. Hay afortunadamente muchas organizaciones pro vida metidas en esto, que los van a recibir con los brazos abiertos y que van a estar esperando para cualquier tipo de actividad que pueda servir, digamos, para hacer lobby, para lo que sea. Lo que necesitamos es claramente un compromiso real de la gente. Necesitamos que hablen esto con sus amigos, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, que sirvan como difusores de las barbaridades que dice el proyecto, porque yo creo que la clave fundamental está en la información. Incluso el que está a favor de la legalización del aborto puede cambiar de opinión cuando le acercan información de verdad, porque hay mucha gente que está equivocada. Entonces nuestro trabajo es ese. Yo espero que haya mucha gente que realmente se comprometa y decida cambiar. Yo espero realmente que de la mano de la información, de la mano de conocer la realidad del que sufre, mover un poco la compasión, ¿no? La misericordia, todo esto, odio la palabra, pero es un poco empatizar con el otro, podamos ayudarlo. Yo espero que esas cosas sean causa suficiente para ayudar a alguien. Obviamente depende mucho de cada uno que lo mueve. Puede ser una historia personal, puede ser una historia cercana, puede ser el amor por la ciencia, puede ser el amor por la justicia, puede ser el rechazo al movimiento pro aborto, ¿por qué no? También, o sea, cada uno buscará, puede ser el amor a Dios, que es lo que lo mueve, pero yo espero que nos mueva a todos, porque sinceramente si no nos movilizamos cuando se trata de matar niños, ¿cuándo? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que me comprometa con algo, me mueva y trate de cambiar las cosas? Estamos hablando de matar bebés, o sea, es perverso.